Que me acompañen a Romanos 2. Vamos a empezar realmente en el capítulo 1, versículo 18, donde dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Es el primer domingo de diciembre y ahora sí oficialmente creo que podemos empezar a celebrar la Navidad. Algunos de ustedes son medios Grinch y no nos permiten celebrar un poquito antes, pero hoy ya podemos empezar a celebrar la Navidad. Y mientras yo estaba hablando con algunas personas, me di cuenta de que hay diferentes personas que ven este año, mientras vemos el final del año, de una manera distinta a la que otras personas lo ven. Todos estamos cantando, quizás estamos listos para cantar al mundo paz. Todas las tiendas están hablando de que paz en el mundo es tiempo de Navidad. Paz es la manera en la cual el día de hoy tenemos que pensar en estas Navidades, de tener paz con aquellos de nuestro alrededor. Es más, Navidad es el tiempo donde tú buscas tener paz hasta con esas personas que no te caen bien. Y en Navidad está bien que lo hagas. Se anima a que se haga eso. Durante todo el año no te caen bien, pero en Navidad hay que saludarles, hay que darles un abrazo. Algunos dicen amén, no tienen que decir amén. Ahora lo interesante, hermanos, es que mientras yo pienso en ese tipo de cosas, vivimos en un mundo donde no hay realmente paz. Mientras vemos y prendemos la televisión, quizás lo primero que podemos ver es noticias de varios escándalos en diferentes ámbitos de la vida. O sea, no hay paz, de personas que se están peleando, racismo, es más, corrupción, personas que están en poder acusadas por delitos, sea países hermanos de personas que están aquí, les amamos mucho, mis hermanos venezolanos, con gran dolor porque no hay paz en tu hogar, porque estás lejos de tu familia quizás, otro tipo de cosas. Y más aún, y el que más me duele es la terrible realidad de que en nuestro país ahora nos conoce todo el mundo porque hay más de 100 casos de abuso infantil. La terrible realidad de vivir en un mundo donde no hay paz. Al mismo tiempo, mientras pensamos en este tipo de cosas, yo lo que estoy viendo en mi propio corazón y mientras converso con algunos de ustedes es que hay un sentir de ira. Hay un sentir de justicia. No nos gusta pensar y ver que personas pueden salirse con la suya después de hacer cosas tan atroces, cosas tan terribles. Y eso, mis hermanos, es donde vamos a empezar, porque ese sentir que tenemos, ese sentir que pensamos de que ¿por qué pasan esto? Estas personas deberían ser condenadas, deben recibir justicia. Ese sentir emana de ser creados en la imagen de Dios. Dios es un Dios justo que dice que porque Él es justo y porque Él es santo, Él no puede permitir las cosas malas y las va a juzgar con su ira santa. Él va a traer la justicia. Y aquí, hermanos, es algo que a mí me preocupa mientras veo mi propio corazón, mientras veo alrededor nuestro el perfil evangélico, el horizonte evangélico. Hay algo que me asusta, hermanos, porque Dios, en el medio de un mundo roto, que sabemos que está roto, no es ninguna sorpresa en eso. Y si es que es sorpresa, tenemos que leer Génesis 3, donde dice de que hubo pecado y por ese pecado estamos separados de Dios y las cosas no están como deberían ser. Pero en medio de eso tú ves que Dios está mandando a su pueblo a que sea luz. En medio de eso Él está mandando a personas que creen en Él, a que traigan esperanza, a personas que creen en Dios, a que puedan proveer respuestas en el medio del dolor, a que puedan ayudar. Y amigos, ¿puedes tú dar respuestas a ese tipo de cosas? ¿Dónde empiezas? Muchas iglesias no tienen idea de cómo responder a esto. Si tú me preguntas, por mucho tiempo en mi vida, cuando una pregunta así decía, lo que normalmente decimos es, pero recuerda que Dios es bueno. Y una persona te regresa a ver y te dice, ¿cómo te atreves a decirme que Dios es bueno cuando eso está pasando en mi hogar? ¿Cómo te atreves a decirme que Dios es bueno cuando acaba de pasar eso en la escuela de mis hijos? Y lo que pasa, lamentablemente, hermanos, es que hay un malentendido. ¿Cómo es que la semana pasada hablamos que Dios es bueno y esta semana hablamos de la ira? Y en cierta manera nosotros terminamos escogiendo. La bondad de Dios es algo chévere de hablar, entonces escojamos la bondad de Dios y nos olvidamos que Dios no separa sus atributos, pero Él es todo completo. Y me pareció súper interesante que un teólogo hace más de 80 años dijo lo siguiente, y les pido que mientras yo leo esto como introducción, quiero que pongas tu mano en el pecho y digas, ese soy yo, eso no soy yo, esa parte de lo que acabas de decir soy yo. Y honestamente yo creo que todos vamos a terminar y vamos a poder ver una situación en la que obramos de esta manera.
Es triste ver a tantos cristianos que parecen considerar la ira de Dios como algo que necesita excusas y justificación o que, cuando menos, celebrarían que no existiese. Hay algunos que, aunque no estarían dispuestos a ir tan lejos como para admitir abiertamente que lo consideran un baldón en el carácter divino, una afrenta, un oprobio, no pueden mirarle con deleite. Les desagrada pensar en ella y rara vez la oyen mencionar sin que en sus corazones surja un resentimiento secreto contra la misma. Escuchen. Hasta entre aquellos de juicio más moderado, no son pocos quienes imaginan que la severidad de la ira divina es demasiado aterradora para construir o para constituir un tema de provecho. Hermanos amados, yo sé que en nuestras comunidades una pregunta que siempre tenemos es, hay personas que me dicen, pero ¿por qué hablamos de la ira de Dios? ¿Por qué hablamos de que somos malos? La semana pasada hablamos específicamente de la bondad de Dios y no es por coincidencia que esta semana vamos a estudiar la ira. Y el argumento que quiero presentar hoy es el siguiente, y por favor escúchenme. Muchas personas vemos y tenemos la tendencia de escoger la bondad o la ira. Y vas a ver personas que son súper heavy, pesados con la mano en la parte de la bondad. Porque Dios es bondadoso y vimos la semana pasada, ¿no es cierto? Que Dios es tan bondadoso y nos olvidamos de la ira. Y hay otras personas, y a veces si se los conoce en algunos lados, que en cambio son full ira. Todo es ira de Dios. Entonces lo que quiero decir el día de hoy, si es que el Señor nos permite, lo vamos a ver desde el texto, es que si tú quieres tener un Dios realmente bondadoso, si tú quieres tener un Dios realmente bueno, necesitas necesariamente tener un Dios que tiene una justicia santa. Que es un Dios bondadoso, pero es un Dios de ira. En medio de un mundo de tanto dolor, la iglesia necesita saber cómo presentar un Dios completo, un Dios que puede realmente ministrar a las almas de personas aquí, pero también de aquellos afuera que están en gran dolor. Yo lo puse de esta manera para que rime y dice, un Dios bueno requiere ser un Dios severo. Necesitamos ver que Dios es severo y que Dios es bueno. Oremos, Padre, mientras pensamos el día de hoy de este tema tan importante, te quiero pedir, Padre, de que tú tengas misericordia de mí mientras tengo el privilegio de abrir tu palabra, que no diga nada que no esté en tu texto divino, Padre, en tus palabras, Padre. Ayuda a que cualquier cosa que salga de aquí sea de edificación para las personas que están aquí, Padre. Ayuda a que nuestros corazones quizás no empiecen ya con un sentir de que, pero ¿por qué estamos hablando de esto? Entonces, Padre, ayúdanos el día de hoy. Ayúdame a quitarme del camino, ayúdame a quitar a cualquier cosa que pueda ser de distracción, Padre, para que las personas puedan ver qué hermoso eres tú, Padre. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lancémonos de cabeza entonces. ¿Qué es la ira de Dios? Nosotros decimos, ¿qué ira es que me dio, que me hizo eso? Y podemos decir que la ira tiene que ver con eso. Pero no es así. Quiero tomar las palabras del teólogo Wayne Grudem, que dice lo siguiente. Él dice, la ira de Dios quiere decir que Él detesta intensamente todo pecado. Es una definición bien clara. Él detesta cualquier cosa que no va de acuerdo a su santidad. En Salmos 7:11 vemos que dice, y está en la pantalla, dice, Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. La Biblia habla de la ira en todo lado. Si tú tomas una concordancia te vas a dar cuenta de que hay más versículos que hablan de la ira de Dios y de la justicia de Dios, que hay más versículos que hablan de la bondad de Dios. Y eso me pareció increíble esta semana. La Biblia habla de la ira de Dios de varias maneras y provee varias imágenes. Y déjenme por favor dar tan solo dos imágenes de esto. Éxodo 22:24, Deuteronomio 32:22, vas a encontrar palabras como esta. Se encenderá mi ira. O se encenderá la ira de Dios. ¿Han escuchado eso? Sí, es cierto. La ira se enciende. La traducción literal, cuando tú escuchas eso en la Biblia, en muchos lugares, no en todos, es la idea de fosas nasales que le sale humo. Son fosas nasales quemándose. Es una imagen en la cual, creo que todos hemos escuchado esta imagen, en la cual tú puedes ver una persona está tan enojada que le empieza a salir humo de la nariz. Es más, se usa en algunos otros lugares cuando tú tienes un animal salvaje que está a punto de quererte comer o quererte atacar y empieza a hacer. Y esa es la imagen de cómo Dios se siente del pecado. Otra imagen es cuando había furia en muchos contextos. Cuando vemos la furia de Dios, está conectado con la idea de furia siendo como un veneno. Y esto me parece tan increíble. ¿Por qué? Porque estamos hablando que la furia de Dios es algo letal.
Muchas personas vivimos en este mundo y decimos, ¿sabes qué? La furia de Dios entiendo, la ira de Dios, más o menos entiendo, pero yo voy a estar bien. Es como cuando dices, ¿sabes qué? Voy a hacer algo peligroso, pero yo creo que me va a salir bien. Lo que Dios está diciendo aquí es de que cuando la furia de Dios, cuando la ira de Dios está sobre alguien, no hay manera de que se salve, a menos que hagan lo que Dios dice. Entonces vemos que la Biblia, y podemos pasarnos todo el mensaje hablando de estas imágenes, pero vemos que la Biblia habla de la ira como una furia, como una indignación, como un enojo, como un furor, como una irritación santa de Dios, en el cual Él necesita, por su carácter, castigar toda maldad. Él no puede ver algo malo y decir, no va a pasar nada. Él necesita castigarlo. Ahora, mientras yo pienso en esto, hay dos malentendidos, dos cosas que comúnmente vienen a mi mente y quizás en la suya. Es el que yo proyecto una perspectiva del hombre a la ira de Dios. ¿No es cierto? Decimos, ¿qué ira es que me da? ¿Qué enojo? No me harás enojar. No digas nada porque estoy enojado. Y a veces podemos solamente proyectar esa idea de cuando nosotros sentimos ira o enojo a Dios y estamos muy lejos de la verdad. Sí, es verdad que nosotros hemos escuchado quizás que Dios enciende su ira y tú dices, no, es por eso que yo digo que yo soy fosforito. Por eso me enojo. Pero hermanos, Santiago 1:20 dice, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué no es la ira de Dios, hermanos? Para empezar, no es una venganza maligna, no es el devolver una injuria recibida, no es vengativa, tampoco es una ira descontrolada. Cuando a veces alguien nos hace enojar, que nunca nos hacen enojar, ¿no es cierto? Nosotros podemos decir algo así como que, no me digas nada ahorita porque estoy enojado. ¿Y por qué dices eso? Porque en cierta manera estás peleando con esa ira, pero estás diciendo, si tú me dices una cosa más, va a ser como ese vaso que eventualmente empieza a desbordarse y empiezo a sonarle a todo mundo a mi alrededor. Entonces, por favor, no me digas nada. Déjame que pase. Y lo que quiere decir eso es que nosotros hay un momento en que la ira puede controlarnos de tal manera que nos descontrolamos, que podemos decir cosas, y a todos creo que nos ha pasado que en algún momento en tu vida dijiste algo en tu ira, que después dijiste, ¿por qué dije eso? Porque se descontroló la cosa. Para Dios, hermanos, su ira nunca es descontrolada. Él está en total control todo el tiempo. Y esto es espeluznante, mis hermanos, porque la ira de Dios nunca es emocional. Hay que ir y hace algo. No es fosforito. No es nada más de que aguanta, porque capaz que se me va algo que no quiero hacer. Pero la ira de Dios es siempre controlada, es siempre calculada, es siempre perfecta, es siempre santa. Es por eso, hermanos, que si vamos al final de nuestra Biblia, el libro de Apocalipsis, tú ves que en el medio de uno de los lugares donde hay más ira, más juicio de Dios, tú ves que las personas dicen que era algo asombroso. Es más, aquí a veces lo hacemos cuando personas estamos cantando, dicen, por favor acompáñenme en Apocalipsis y vamos a leer esos versículos. ¿Por qué? Y ahí dice que Dios es sumamente soberano y le alabamos a Dios. Pero démonos cuenta que esos versículos en su contexto están en momentos en los cuales Dios está juzgando a la gente. Déjenme darles una imagen. Estoy pensando de que cuando tú coges tu ira y digamos que la podrías ver de una manera tangible, verla y tangible, y le pones en algún lugar y tú te pones a ver y dices, sí, esta parte sí fue porque me hicieron algo malo. Esto está bien. Pero esta parte fue una reacción egoísta mía. Es más, todo empezó con una reacción a algo malo que sí me pasó, y es verdad, vivimos en un mundo roto, pero mi reacción no fue santa, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la ira de Dios, esto es increíble, que cuando vamos a Apocalipsis, vamos a cualquier lado y ponemos toda la ira de Dios, tú vas a tener que seguir rebuscando y en todo eso no vas a encontrar una pizca de egoísmo en esa ira. No vas a encontrar una pizca de algún momento en el cual a Dios se le pasó la mano. No vas a encontrar una pizca en el cual el egoísmo de Dios se ve. Porque no es egoísta, Él es perfecto. Entonces, y es por eso, hermanos, que cuando vemos la ira de Dios, cuando en el libro de Apocalipsis estamos viendo de que las personas le alaban porque dice, esto es tenaz. Pero es hermoso porque Dios está al final haciendo que las cosas que por tanto tiempo han estado dañadas, haya justicia. Esto es una doctrina increíble el día de hoy, en medio de tanto abuso que pasa a nuestro alrededor, en medio de tu dolor, en el medio de todas las cosas que están pasando que no son buenas, mi hermano, mi hermana. El día de hoy tú te puedes sujetar a la ira de Dios sabiendo que va a haber un momento donde Dios va a traer las cosas como deberían ser. Nadie se va a salir con la suya, nadie.
Y eso debería darnos una gran paz, una gran, pero gran paz. Ahora, la segunda malentendido de esta parte de la teología es la idea de que algunas personas, quizás tú has escuchado y dicen, sí, yo cuando leo el Antiguo Testamento yo veo un Dios totalmente distinto al Dios del Nuevo Testamento. Entonces yo entiendo que vamos a hablar de la ira, pero por favor clarifica de que Dios obraba así en la ira en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento es un Dios que le das florcitas y es súper dulce y súper chévere. El del Antiguo Testamento, este Dios a mí no me gusta mucho. Y muchas veces nosotros creemos en eso. Y en cierta manera lo que estamos diciendo es que Dios ha cambiado. Dios era un abuelito enojón en el Antiguo Testamento que el rato menos pensado se le subía la chispa y ¡pum! Y ahora es más bueno porque le mandó a su hijo. Pero hermanos, la Biblia no puede contradecir a Dios. Dios no se puede contradecir en sí mismo. Si vamos al principio del Nuevo Testamento, tenemos un personaje que se llama Juan el Bautista. Juan el Muncayo, Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dice lo siguiente, dice, ¿quién os enseñó a huir del amor de Dios? ¿Quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Después dice, sí, pero ese era Juan el Bautista. Pero a ver, háblame de Jesús. Hermanos amados, no hay persona que habló de la ira de Dios con términos tan tenaces que Jesús. Cuando Él habla del infierno, hay cosas que tú lees y es escalofriante. Él es la persona que termina diciendo, ¿sabes qué? Hay un momento en el cual una persona va a gritar y va a decir, por favor, lánzame solamente una gotita de agua para mi lengua. Es más, de otras partes como en Mateo, en Marco, en todos los evangelios dice que las personas pueden terminar siendo reas en el infierno, en el fuego del infierno. Hay imágenes pero tan fuertes de Jesús hablando de la ira. Si tú tienes un Jesús que no tiene espacio, como ya hablamos hace algunas semanas, para la ira quizás no tienes el Jesús de la Biblia. Repito, si es que tu Jesús no tiene espacio para hablar de su ira y de que Él puede juzgar y que hay un infierno, quizás no tienes el Jesús de la Biblia. Entonces, hermanos, ahí empezamos a ver de que desde el principio del Nuevo Testamento, y podemos hacer un estudio, pero no tenemos el tiempo, desde el principio del Nuevo Testamento hasta el final, que es el libro de Apocalipsis, vemos la ira de Dios en todo lado. Es más, quiero enfocarme específicamente el día de hoy, como vemos en el libro de Romanos, justo casi en el medio. Y el libro de Romanos es clave. ¿Por qué? Porque personas lo ven como la carta magna del Evangelio, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas hemos usado el camino de los romanos para presentar el Evangelio a alguien? Muchas personas hacen estudios del libro de Romanos. Si es que hay un nuevo creyente, una de las cosas que le dices es que lee Romanos. ¿Por qué? Porque Romanos es este libro tan hermoso. Hay teólogos que se han atrevido a decir de que Romanos es el libro más importante de la Biblia. Entonces por eso quiero ir a Romanos, porque es un libro full conocido, en el cual vamos a ver que la ira de Dios está ahí en todo el tiempo, mi hermano. Entonces vamos al siguiente punto, por favor. ¿Quién va a recibir la ira de Dios? Y vamos a empezar desde el versículo 18 del capítulo 1, por favor. Donde dice, voy a ver desde el 16 para coger viada. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio y la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque, y viene nuestra palabra, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, esto es clave, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Lo que Pablo está diciendo aquí, mis hermanos, es que Dios se revela y Él va a revelar su ira de diferentes maneras. La una manera como vemos, porque está diciendo que se revela a todos, es que nosotros vemos que Dios va a traer la ira de una manera muy importante. ¿Por qué es que cuando vemos algún tipo de cosa terrible nos mueve el corazón? ¿Por qué es que a veces pasan cosas de maldad y hay consecuencias?
Porque Dios ha revelado eso a todos. Todos sabemos que hay cosas que uno no hace. ¿Por qué? Porque van a tener consecuencias. Si tú le vas y le preguntas a una persona que cree totalmente en la evolución, tienen siempre problema en esto. Entonces, ¿por qué si yo te voy y te meto un puñete? ¿Por qué está mal? Si es que tú eres, como dicen, se me fue ahorita la palabra, pero es space dust, que somos como polvito intergaláctico. Entonces, si es que este polvito intergaláctico te mete un puñete a ti que eres polvito intergaláctico, no hay problema. Al menos los dos estamos tratando de subir en esta cadena, ¿no es cierto? Pero si tú sabes que hay un Dios bondadoso, que tiene atributos, que está diciendo, no, las cosas son de acuerdo a mí. Ahí tenemos ya una guía. Además, no solamente vemos de esa manera general, cuando vemos que tenemos una hambre de justicia, cuando vemos que las cosas malas tienen consecuencias, pero Dios también, mediante su revelación, vemos que Él trae su ira de maneras específicas. Por ejemplo, en Génesis 6 al 9, Génesis 19, en Éxodos, nosotros vemos el gran diluvio, ¿sí han escuchado? Sodoma y Gomorra, las plagas de Egipto. En todos esos lugares Dios trae juicio sobre las naciones paganas de una manera clara, diciendo, están haciendo las cosas no de acuerdo a lo que yo dije. Y algo interesante, hermanos, es que ¿cuántos de ustedes han escuchado de Jonás? Nadie. Unas 4 personas, ya. Jonás está en la Biblia, y ahí habla en Jonás de que hay un pueblo que se llama Nínive. Y Nínive va en el mismo camino de todos estos otros lugares. Dios va a decir, yo voy a traer juicio. ¿Y Dios le trae juicio? ¿Por qué? Porque se arrepienten. Entonces inclusive vemos que Dios, que dice, ustedes están mal, manda a un profeta que les dice, ustedes les van a tostar. Y el profeta está feliz porque dice, les van a tostar, qué bacán, hasta cojo buenos asientos. Y Dios no lo hace, y Él se enoja. Y una vez más vemos que la ira de Dios está conectada ¿de qué? A su bondad, a su misericordia. Él es tardo para la ira. Él espera. Hermanos, en el contexto y argumento de Romanos, lo que Pablo está haciendo aquí, vimos un ratito en esos versículos que leímos, es que primero él está diciendo, la ira de Dios está revelada sobre todos. No hay una persona en la faz de la tierra que puede decir, conmigo no tiene nada Dios. No hay una persona en la faz de la tierra que puede decir, yo no he hecho nada. Para mí no hay esa ira. Y al principio lo que vimos ahorita es de que Dios está primero enfocándose en las personas paganas, en las personas gentiles, en las personas que están viviendo lejos o que no eran parte del pueblo de Dios. Y estas personas, ¿qué están haciendo? Estas personas están empezando a ver a Dios. Y aquí dice claramente, pues Dios se lo hizo evidente. Es clarísimo. Y esto es chévere, porque todas las personas saben que hay un Dios. En nuestro contexto tú ves eso claramente. Todas las personas dicen, de ley que hay un Dios. Pero el problema es que después de que ven que hay un Dios, restringen la verdad, que hay un Dios verdadero, y en vez de eso se construyen sus propios ídolos. Su sentir de un ser superior no les lleva a decir, ok, si es que hay este ser superior, yo necesito hacer las cosas alineado a lo que Dios dice que haga las cosas. Pero dicen, a mí me gusta esta idea de un ser superior, pero de aquí yo voy a hacer las cosas como yo quiero. Entonces, por ejemplo, la naturaleza, ¿es buena o mala? La palabra dice en Génesis 1 de que Dios vio las cosas y dijo que eran buenas. Entonces Dios hizo la naturaleza como algo bueno. Vimos la semana pasada de que hay muchísimas veces en las cuales nosotros podemos disfrutar de la naturaleza, pero hay un momento en el cual restringimos de que Dios hizo esa naturaleza y decimos, ahora sí, yo voy a adorar la naturaleza. Entonces, ¿sabes qué? Yo ahora adoro, sea una montaña, sea un animal, mi vida está centrada alrededor de la naturaleza y no alrededor de Dios. Segunda pregunta. ¿Tu cuerpo y tu matrimonio, bueno o malo? En el diseño de Dios. Bueno. Gracias Mariki. Ya estoy. Y desde mañana vamos a tener consejería matrimonial. La palabra de Dios habla de que Dios le dio a Adán y a Eva y dijo que era bueno. La sexualidad es algo bueno. El problema es que una vez más personas restringen la verdad y dicen, ¿saben qué? Ahora yo no voy a construir mi vida alrededor de este Dios que tengo que honrarle, pero voy a construir este Dios con D pequeña alrededor de mi sexualidad. Nadie me puede decir qué puedo y qué no puedo hacer. Mi sexualidad va por encima de Dios, mi cuerpo va por encima de Dios, entonces yo voy a hacer todo lo posible. Yo quiero que me adoren, que me alaben, y por eso tengo un Instagram, y por eso tengo un Facebook, y por eso tengo todas estas redes sociales, porque quiero mostrarles mi cuerpo para que todo el mundo me adore.
Y para que muchas otras personas adoren a otras personas, por eso tenemos lo que es pornografía y todo ese tipo de cosas. Personas están diciendo, ¿sabes qué? No voy a centrar mi vida alrededor del Dios Santo, sino voy a centrar mi vida alrededor de las características físicas del fulanito o de la fulanita. Y le adoramos. La salud, lo mismo. El proveer. Dios dice y manda de que tenemos que proveer. Si ves Proverbios 31, tú ves que la mujer es una mujer hacendosa y está ayudando, y el hombre tiene un llamado clarísimo en el Nuevo Testamento de que tiene que proveer para su familia. Ahora el problema es que una vez más, un rato decimos, ¿sabes qué? Yo sé que esa es la verdad, pero yo me voy a quitar de la verdad y yo voy a hacer las cosas de acuerdo a mi vida. Entonces ahora, en vez de centrar mi vida en Dios, voy a centrar la vida en que yo soy el duro de esta compañía. Yo tengo este tipo de carro, yo tengo este tipo de teléfono, yo tengo este tipo de vida, yo tengo este tipo de esposa, este tipo de esposo, este tipo de guaguas. Y al final terminamos haciéndonos idólatras de otras cosas. Y hermanos, y aquí esto es increíble porque la siguiente manifestación de la ira, lo seguimos viendo, por favor acompáñenme en el versículo 24, donde dice aquí, por consiguiente, entonces, debido a lo que vimos anteriormente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Lo que estamos hablando, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó otra vez a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza, y de la misma manera también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibieron en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Otra manifestación de su ira, mis hermanos, es lo que llamamos teológicamente el abandono de Dios. Esta palabra que se repite 3 veces en el 24, 26 y 28 es, y los entregó. Esta palabra en la antigüedad se usaba como la palabra que tú usarías si tú entregabas a un prisionero a que cumpla su sentencia. Era el momento en el cual tú quitabas las manos, quizás tú le estabas protegiendo, quizás tú estabas haciendo alguna cosa, y tú le entregas para que la justicia haga con esta persona lo que tiene que hacer. Esta es la manifestación de la ira de Dios, que honestamente para mí es la que más me asusta. Hay un momento que aquellos que rechazan y se oponen de tal manera al evangelio de Dios, que la Biblia hace muy claro que está en Jesucristo, Dios, escuchen por favor, los abandona. Los entrega. Dice, ¿sabes qué? Yo te estoy sosteniendo, y ahora sí, ¿sabes qué? Si quieres hacer eso y estás oponiéndote al evangelio, yo te dejo ir. Los entrega a que sigan desenfrenadamente su pecado. No tienen que ir allá, pero pueden anotarlo. Proverbios 1, 24 al 31 dice esto: porque he llamado y habéis rehusado oír. He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Habéis desatendido todo consejo mío, dice el Señor, y no habéis deseado mi reprensión. También yo, escuchen esto, me reiré de vuestra calamidad, me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis, cuando venga como tormenta lo que teméis y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino, cuando venga sobre vosotros tribulación y angustia, entonces me invocarán, pero no responderé, me buscarán con diligencia, pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, ni siquiera aceptar mi consejo, y despreciaron toda mi reprensión. Comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán. Oseas 4:11 dice: Efraín se ha unido a los ídolos, déjalo, me lavo las manos. Hermanos, el día de hoy quizás tú estás jugando con el pecado y tú dices, sí, pero yo soy salvo. ¿Estás seguro? Porque si juegas con el pecado mucho, quizás no entiendes quién es Jesucristo, número 1. Pero número 2, hay un momento en el cual dice, ¿sabes qué? Dios dice, ¿sabes qué? Ok. Dios no juega con el pecado, mis amados. Dios no juega con el pecado. Entonces, ¿quién recibe la ira de Dios, hermanos? Las personas que restringen la verdad, que hay un Dios verdadero, pero en vez de honrarle, viven como les da la gana. Y a veces hasta dicen que son cristianos, o a veces hasta dicen, vamos a hablar de eso en un momento, pero lo que está diciendo Dios es que tú estás restringiendo la verdad y no estás poniéndome a mí en el medio, sino lo que tú quieres hacer. Y a Dios no nos podemos burlar de Él. Y aquí vamos al siguiente punto. Entonces, número 1, estas personas que digamos en cierta manera son las personas mundanas, las personas que dicen, ¿sabes qué? A mí me da un comino esto de Dios, yo voy a vivir como me da la gana. Y quizás hay personas aquí que dicen, amén, yo entiendo a esas personas, yo estoy casado con uno de esos.
Estoy en el trabajo con una persona así. Yo entiendo esto. Pero hay un mensaje para las personas que van a la iglesia, las personas religiosas. Y aquí vemos el otro. Y quizás podemos ver el punto anterior y decir, sí, entonces esos son unos terribles. Esos, como vimos en esos versículos, esos están viviendo de una manera homosexual. Esos están pecando de maneras terribles. Qué terribles que son ellos. Yo me separo de ellos. Yo no soy los que tomo parte con ese tipo de cosas. Pero por favor, leamos el capítulo 2, versículos 1 al 3. Miren lo que dice. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre. Y diríamos, amén, no tienen excusa. Son unos terribles. No tienen ninguna excusa. Quien quiera que seas tú que juzgas. Pues al juzgar, y dense cuenta que hay 8 veces esta palabra, tú que juzgas, pues al juzgar 2 veces, otro a ti mismo te condenas, la misma palabra, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas, como un ratito, palabra de Dios, estás equivocado, porque yo no cometo las mismas cosas que acabas de decir, esos pecados son terribles, yo soy una buena persona. Yo entiendo que Dios tenga ira para esas personas que violan. Yo entiendo que Dios tiene que traer ira a esas personas que se roban un montón de dinero. Yo entiendo que Dios tiene que traer su ira a personas que matan, a personas que hacen cosas bien despiadadas. Yo entiendo. Y Dios dice aquí, y piensas esto, oh hombre, versículo 3, tú que condenas a los que practican tales cosas y hacen lo mismo, que escaparás al juicio de Dios, ¿que haces lo mismo? No va a ser que levanten la mano. Pero si yo te digo, has matado a alguien, yo creo que la mayoría de personas aquí dirían, espero que todos. No. ¿Cómo la palabra de Dios dice, tú que practicas lo mismo? Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante, porque aquí Dios no está hablando solamente de moralidad, está hablando de la verdad. Por favor, acompáñenme una vez solamente con sus ojos. En el capítulo 1, versículo 18, vemos que dice, con injusticia restringen la verdad. De ahí vamos en el capítulo 1, versículo 25, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Capítulo 2, versículo 2, y esto es interesante, dice, y sabemos que el juicio de Dios justamente, esa es la misma palabra para verdad, el juicio de Dios verdaderamente cae sobre los que practican tales cosas. Lo que Dios está diciendo aquí es que no tiene que ver solamente con moralidad, porque moralidad te hace un fariseo, te hace una persona que dice, sabes que yo no necesito de Cristo, yo soy una buena persona, ¿por qué Dios me va a juzgar? Es el otro extremo, el un lado dice, a mí qué me importa Dios, el otro lado dice, yo soy buena persona, yo soy religioso de mis propias maneras. Y Dios no se come el cuento, está diciendo para ustedes también, versículo 5, más por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ¿qué? Ira. Yo creo que este versículo nos debería pegar de tal manera porque estamos diciendo un ratito. Estas son las buenas personas. Lo que está haciendo aquí Pablo en su argumento inspirado por el Espíritu Santo es que primero digo, todos los gentiles van a ser juzgados. Y los religiosos israelitas dirían, claro, amén. Gloria a Dios, cáeles durísimo porque son unos terribles. Y Dios da la vuelta y dice, por lo cual no tienes excusa, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Tú también estás bajo la mira del justo juicio de Dios. Esto es hermoso porque esto nos termina poniendo a todos nosotros, sea del contexto que vengas, personas que tú amas, sea del contexto que vengan, en el mismo lugar, en el cual todos nosotros tenemos un gran problema. El mundo paz, no. Dios odia el pecado y todos somos partícipes. Romanos 3:23 lo sabemos muy bien. Es más, por favor quiero que me acompañen al capítulo 3. Vamos siguiendo en Romanos capítulo 3. Dice versículo 5, 3:5 dice, y si fuera injusticia, hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Dios está diciendo, sí, todos estamos bajo la mira del juicio de Dios. Todos estamos bajo ese momento. Y algo interesante, hermanos, es que tú ves en la Biblia esto también en el Antiguo Testamento. Dios no solamente viene y le cae a Sodoma y a Gomorra, no solamente le cae al mundo impío, pero acabamos de estudiar Oseas, ¿se acuerdan? Y Oseas está escrito ¿a quién? Al pueblo de Dios. Y al pueblo de Dios le manda un profeta, y esto podemos ver en todo lado, donde el profeta continuamente les está diciendo, Dios
quiere que te arrepientas. Sus vidas están provocando que Dios siga acumulando su ira y eventualmente Él los va a juzgar. Oseas 5:10 dice, los príncipes de Judá son como los que mueven los linderos. Sobre ellos derramaré como agua mi furor. La palabra furor ahí es la palabra para ira. Los líderes del pueblo de Dios. Deuteronomio 9, del 7 al 8 dice, acuérdate, no olvides cómo provocaste a la ira al Señor tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que llegaste a este lugar, habéis sido rebeldes contra el Señor. Hasta en Horeb provocaste a la ira del Señor y el Señor se enojó tanto contra vosotros que estuvo a punto de destruirlos. La injusticia necesita ser juzgada. Y esto es tenaz, porque cuando alguien nos lastima a nosotros, ¡justicia! Yo le lastimo a alguien, ¡misericordia! Es que no fue tan mal, oye. Pero si alguien me topa a mí, si alguien topa a alguien que yo amo. Y eso nos lleva a la última manifestación de la ira de Dios. Y esta es la más increíble de todas, mis hermanos. Si la ira de Dios está encendida sobre el pecado, si la ira de Dios se manifiesta de maneras catastróficas, si la ira de Dios quema contra la idolatría, si la ira de Dios se lava las manos y te deja ir a tu pecado, si la ira de Dios se manifiesta como castigo de Dios sobre cualquier impiedad, denos cuenta que la siguiente parte de la ira de Dios es que la ira de Dios, santa y completa, se manifiesta en esa cruz, en Cristo. Por favor, sigamos leyendo. Capítulo 3, hablamos del 3:23, pero miren el 24. Siendo justificados gratuitamente, por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, versículo 25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Esa palabra propiciación es muy, muy importante que entendamos. Esa palabra tiene que ver con los pecadores que se merecían la ira santa de Dios. No reciben esa ira, pero reciben la justicia de Cristo. O sea, la ira fue satisfecha de Dios. Una vez más, si yo me equivoco, misericordia. Si alguien se equivoca en contra de mí, ira. Lo que Dios está diciendo es que todo el mundo diariamente estamos en contra de Dios y Dios, en vez de decir ira, Él da misericordia, pero no da misericordia así nomás, porque eso no sería justo, ¿no es cierto? Pero Él puso la ira sobre Jesucristo de una manera increíble. Hermanos, muchas personas, y a veces nosotros vemos la cruz de Cristo y decimos, pobre Cristo, murió en una cruz. Es verdad, Cristo moriste en una cruz. Hoy estoy con ganas de cantar. Pero hermanos, la cruz fue terrible y fue horrenda y es verdad. Pero una vez de eso, por 3 horas, Cristo tuvo que sufrir la ira justa del Padre. Sobre Él, que era totalmente justo. No sé para ustedes, pero yo me acuerdo de guagua, día de las libretas. Yo recuerdo que una que otra vez no me iba tan bien. Amén. Yo me acuerdo que era como que el viernes entregan las libretas y siempre entregaban el viernes, cosa que todo el fin de semana es arruinado. Pero el viernes entregan las libretas y durante todo ese tiempo estoy pensando, yo sé cuál es mi castigo, yo sé qué es lo que me va a pasar, porque quedamos en esto y yo no alcancé el estándar que habíamos quedado. No voy a poder ver televisión, algo así. Hermanos amados, yo sabía que esas notas, además que siempre decimos que no, pero yo no sé qué pasó ahí. Sí sabemos por qué tenemos que recibir ese castigo. Imagínate ahora de manera 1,000,000 de veces, 1,000,000,000 de veces más grande. Jesús está viendo que el día se aproxima donde Él va a morir en una cruz. Y Él es totalmente justo. Y yo tenía miedo porque decía, de ley mi papá va a decir esto, me va a hacer esto, me va a hacer esto, y no voy a poder estar con mis amigos, y estas son las consecuencias, y qué miedo, y qué terror, y qué estrés, qué ansiedad que tengo. Imagínate que Cristo estaba sabiendo que Él iba a cargar todos los pecados de toda la humanidad, sabiendo de que Dios es santo. Y es por eso, hermanos, creo que está en la pantalla, que es por eso que tienes palabras que a veces no las tomamos en cuenta tanto, pero como Lucas 22:44, que dice, y estando en agonía, esto es antes de la cruz. Este es un sentir. Oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra.
Jesús ve que la ira santa de Dios le va a caer sobre él, que Él es santo, que Él es justo, que Él no hizo ningún pecado. Y en Mateo 26:38 dice, entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Les dice a sus panas, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Y qué hacen ellos? Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. A veces hablamos tanto de la deidad de Cristo, porque Él es Dios, que nos olvidamos de su humanidad. Si yo me asusto cuando trae una mala libreta, imagínate, cuando tú te asustas, cuando te llama tu jefe y te dice, tenemos que hablar. Cuando tu esposa te llama y te dice, tenemos que hablar. ¿Cuánto más el Dios del universo, que es santo, 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 Jesucristo mismo, Él sentía cuando Él sabía que Él iba a cargar la ira santa de Dios, esa ira que ya hemos visto en todo lado? Amados, escuchen por favor, si no hay ira de Dios, no hay necesidad de una cruz. Si no hay ira de Dios, no hay necesidad de una cruz. Trágicamente, hermanos, hemos quitado la ira de Dios del Evangelio. Y es interesante porque el Evangelio significa buenas noticias. Entonces no puedes dar buenas noticias si no hay malas noticias. Y la ira de Dios son las malas noticias. Pero hemos quitado el Evangelio de compartir ese Evangelio. Hemos quitado el Evangelio del cristianismo. Hemos quitado la ira de Dios de la iglesia. Hemos quitado la ira de Dios de todas las cosas cristianas porque van a ofender a la gente. Y al final no les damos ningún mensaje que vale la pena escuchar. Si tú vas donde una persona, y estoy seguro, hermanos, de que la palabra de Dios dice que el camino que llega a Él es angosto. Y tú ves iglesias que se llenan y se llenan y se llenan. Y yo no estoy diciendo que no sea de Dios, puede ser de Dios, pero no rápidamente yo digo es que tiene que ser de Dios porque están llenas. Porque la palabra de Dios dice que el camino angosto va a ser. Quizás haya personas aquí, hay personas entre nosotros del día de hoy, que tu evangelio nunca tuvo la ira de Dios como punto principal. Lo único que te dijeron fue, Dios es bueno, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Dios tiene un plan para tu vida, acepta a Cristo. Dios quiere hacer lo mejor para ti, acepta a Cristo. Dios mandó a su Hijo porque te ama, acepta a Cristo. Y hermanos, la reacción de los dos lados es una reacción muy interesante, porque en el un lado, yo creo que especialmente en contextos más cristianos, más evangélicos, es el decir, obvio que Cristo va a morir por mí. Si yo soy calidad. Lo único que voy a hacer es que Dios al fin se dio cuenta de que yo soy un tipazo y lo único que Él está haciendo es inscribiéndome a su equipo de tipazos que seguimos en pos de Cristo. Yo sé que tengo unos pecaditos por aquí y por allá, pero no importa. Iglesias están llenas de personas que nunca se dieron cuenta que la ira de Dios estaba sobre ellos. Y quizás hay personas aquí ahorita que están así. Y esa es la respuesta dentro de la iglesia. Pero ¿qué pasa fuera de la iglesia? Porque Dios nos manda a evangelizar a los perdidos. Si tú le quitas la ira de Dios a tu mensaje del evangelio, pierdes todo el poder. Porque en el un lado ya dijimos, o sea, ¿sabes qué? No, es que Dios, soy bacán, sigamos adelante. Y estoy tratando de vivir de manera buena. Al otro lado afuera, mis hermanos, el momento que tú das un evangelio sin la ira de Dios, lo que personas van a hacer, y lo que yo veo que está pasando más comúnmente en este mundo posmoderno, es que personas te van a decir, ¿a mí qué me importa ese mensaje? Y esos no te van a decir que soy buena gente. Yo sé que lo que estoy haciendo está mal, pero me disfruto. Estoy totalmente bien. ¿Quién eres vos para venir aquí hecho el que me apuntas del dedo y me estás diciendo que tengo que arrepentirme o que tengo que creer en Cristo? Si yo estoy bien. Los dos lados terminan yéndose al infierno a la ira de Dios. Y obviamente en este lado quiero empezar rápidamente ahí, terminar ahí con este punto, es de que al final nosotros no llegamos donde esas personas a decirles, es que yo sí soy un santito, pan, entonces tú tienes que seguirme a mí porque yo soy bacán. Porque eso es lo que este man le quiere compartir a este man. Lo que nosotros venimos y le decimos a esa persona es decirle, ¿sabes qué? Yo soy igual que ti. Ya quizás no estoy, me acuerdo de una conversación específica hace algunos años de una persona que estaba peleando con cosas bien tenaces, bien fuertes. Esta persona me dijo, y a mí qué me importa, porque yo estoy viviendo de la manera que yo creo que está bien
y déjame de juzgar. Y le dije, bro, no te estoy juzgando, pero yo también soy un pecador. La palabra de Dios dice que si tú ves a una mujer de una manera indigna, ya estás condenado, hermano. Y no te estoy viniendo aquí como que yo estoy aquí, tú estás acá, y tienes que verás, vendrás, sino que yo estoy aquí. Y si Pablo dice que él es el peor de los pecadores, estoy quizás hasta más acá. Y lo único que te estoy diciendo, amigo, es de que la ira de Dios es real. Y que Dios no va a dejar que el pecado solamente salga ahí, nada más. Este mensaje es porque te amo. Porque no quiero que el peor de mis enemigos tenga que estar bajo la ira de Dios. ¿Qué tipo de evangelio comunicas tú en tu vida? Personas a veces decimos que yo quiero ser bien pleno, entonces yo no voy a hablar porque las personas se asustan, no les amas. Si tú no les dices de la ira de Dios, en realidad tienes que volver a definir qué es la bondad. Porque cuando hablas de la ira de Dios, le estás dando una oportunidad para que se arrepientan, como tú te arrepentiste. Y salir de la ira de Dios, mis amados. Que Dios nos perdone, porque hay veces en las cuales nosotros creemos que nuestro amor es mejor que el amor de Dios. ¿Cierto? Ahorita en mi mente yo veo que personas Dios está poniendo en mi corazón que son personas a las cuales amo. Y yo sé que en algún rato u otro, en vez de hablarles claramente el evangelio, le quise poner florcitas. De manera que el evangelio no necesita florcitas. La palabra dice que yo no me avergüenzo del evangelio, ¿verdad? Imagínate si esta iglesia es una iglesia totalmente comprometida en compartir la verdad en amor. Enseñamos la bondad de Dios, pero enseñamos también la ira de Dios. Sería algo hermoso. Entonces, ¿quién se salva de la ira de Dios? Y aquí es donde las personas a veces tenemos un poco de dificultades en darnos cuenta de que, bueno, entonces, ¿qué significa? Entonces, ¿qué significa esto de aceptar a Jesús en mi corazón? Por favor, me ayudan si es que encuentran ese versículo en la Biblia, porque yo no lo encuentro. Lo que Dios dice es que tienes que creer en Cristo y arrepentirte. Miren, por favor, vamos al capítulo 2, versículo 4 y 5. En el contexto estamos hablando del juicio de Dios, juicio de Dios, juicio de Dios. ¿Se acuerdan? Por lo cual, voy a leer desde el 1 para tener todo el contexto. Por lo cual no tienes excusa, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Una vez más, no hay ninguno, ni los super mundanos, ni los santitos. Los dos están bajo la ira de Dios. Pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas, quizás no abiertamente, pero en tu corazón. Y Dios juzga eso. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre todos los que practican tales cosas. Y piensas de esto, hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. Versículo 4 y 5 son claves. O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Versículo 5, por si acaso no le hayamos cachado. Yo estoy seguro que ahí están 2 veces la palabra. Mas por causa de tu terquedad, porque en este momento, hermanos, yo creo que entre nosotros, si somos honestos en nuestro corazón, si es que topamos alguno de esos nervios en este momento, dices, pero yo no soy así, Jota. Palabra de Dios, yo no soy así, yo sí soy buena gente. Y somos tercos. Esto no es para mí. Es más, sería chéverísimo que este man esté aquí viniendo hoy a la iglesia y era de haberle invitado hoy porque yo estoy súper bien. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido una vez más, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y este día de la ira tiene que ver con un momento escatológico al final del tiempo en el cual Dios ya no va a venir para decir, ¿saben qué? Vengan y crean en mí. Si no Él viene, ya no viene una persona, lo dijo de una manera tan tenaz. Siempre vemos a Cristo como vestido de blanco, ¿no es cierto? Y ahorita le vemos en blanco con sangre y decimos, es la sangre que Él vertió por nosotros. Esa próxima vez que Él venga, ese día donde dice el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, es el día donde sí, Cristo está de blanco y todavía tiene marcas de sangre, pero no son su sangre ya. Son la sangre cuando está trayendo castigo. Hermanos, cuando creemos en Cristo, si es que yo creí en Cristo en mi corazón porque yo hice eso también. Después me di cuenta de que, ya, pero sí hice esto otro. Lo importante no es creer en Cristo en tu corazón, pero arrepentirte. Porque si tú crees en Cristo en tu corazón, tú ves qué hermoso es de Él. Y eso lo que hace es decir, ¿sabes qué? Yo ya no puedo caminar donde estoy caminando. Necesito darme la vuelta y caminar en pos de Cristo ahora. Muchos mensajes de evangelismo ahora lo único que dicen es, camina para allá. Sí, caminando para allá. Cristo ahora te acolita, te empuja, te hace patita de gallo, te acolita en todo lo que tú quieras. Pero lo que Dios dice es, no, tú necesitas arrepentirte. Arrepentirte es cambiar de dirección.
Para algunas personas va a ser algo totalmente increíble, en el sentido de que tú puedes verlo. Para otras personas, yo oro por mi Willow. Ella está creciendo en un hogar cristiano, pero ella tiene que saber de que la ira de Dios está contra ella. Y quizás no tenga un testimonio tenaz, pero es hermoso todavía. Se necesita arrepentirse y seguir a Cristo. Y por eso decimos, mis hermanos, que para poder apreciar la bondad de Dios, necesitamos entender su ira. Un Dios bueno necesita ser un Dios severo. ¿Por qué? Porque Juan 3:16, ¿cuántos de ustedes han escuchado Juan 3:16? Dos. ¿Qué pasó? Oigan, lean la Biblia, ¿verdad? No, Juan 3:16, ¿qué dice? Exacto. Por si acaso alguien no haya escuchado ese versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tú dirías, ve, ahí está el Evangelio, y es verdad, pero ¿has visto el versículo justo un poquito más después de ese versículo? Versículo 18. El que cree en Él no es condenado, no va a caer en la ira. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y sigues leyendo el contexto, tú ves que sí, Dios ama y da a su Hijo, y todo el que crea, amén, pero al mismo lado siempre está el otro lado de la moneda, porque de no hay juicio. Miren por favor al final del capítulo 3, versículo 36, este versículo, ¿cuántas veces nos saltamos de ese versículo? Y miren lo que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El día de hoy, ¿tú crees el Evangelio de acuerdo a Cristo? ¿O crees el Evangelio, y voy a decirlo abiertamente, de acuerdo a la fuente? Que tratamos de ser bíblicos. Porque quizás escuchaste en algún lado que lo único que tengo que hacer es aumentar a Cristo en mi vida. No. El día de hoy, quiero que todos veamos nuestro testimonio y decir: yo tengo un momento en el cual me di cuenta de la ira de Dios y me di cuenta de que tenía que arrepentirme, confesar mi pecado y correr al otro lado. Porque es muy posible que de no, va a haber una gran sorpresa al final de tu vida. Hermano, te amo. No quiero que eso te pase. No quiero que eso me pase a mí. No quiero que le pase eso a nadie. Es por eso, hermanos, que Dios, un Dios bueno que requiere ser un Dios severo, dice lo siguiente. Isaías 53:10 dice: pero quiso el Señor quebrantarle, ¿a quién? A Cristo, sometiéndole a padecimiento, ¿a quién? A Cristo. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Hermanos amados, es increíble el pensar de que Dios no escatimó a su propio Hijo para que todos nosotros, que somos un montón de pecadores, podamos tener acceso a Cristo, a Dios, tener salvación. Ahora, para terminar, ¿cómo deberíamos vivir en luz de esta doctrina? Porque una vez más, esta doctrina es ese familiar que le escondemos. O esa cosa de nuestra casa que es como que no, eso no verán. Pero la ira de Dios es algo que nosotros tenemos que ponerlo de un adelante. Entonces, primero, el entender la ira de Dios nos lleva a tener vidas de santidad y temor reverente. La ira de Dios nos hace acuerdo del carácter de Dios y que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Dios es tan bueno que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Y ahora nos lleva a que vivamos de acuerdo a ese sacrificio. Dios odia el pecado. Dios odia el pecado. Pero Dios necesita, en el amor que tuvo en Cristo, no va a dejar que ese pecado se quede sin castigo. Una exhortación importante el día de hoy, mis amados hermanos y hermanas, es que tenemos que activamente, diariamente matar nuestro pecado. Estamos crecer en un entendimiento de que yo tengo que matar el pecado en la cruz, obviamente, en el poder de la cruz. No lo puedes hacer tú mismo. Pero Cristo dice que trabajar tu salvación con temor y temblor, porque es Él el que está obrando. Entonces la cruz te da el poder para hacerlo, pero diariamente tú te levantas y dices: yo porque te amo, Cristo, no porque me voy a ganar la salvación de esta manera, pero mi corazón ha sido ya transformado, voy a vivir de acuerdo a esa transformación. Algo importante aquí, hermanos, es que la impureza y toda la ira, en muchos versículos, están siempre conectados con la área de pureza sexual. Y pensando en todo lo que ha pasado en nuestro país, y estaba leyendo recientemente el nivel de pornografía que se ve en el Ecuador, el nivel de pornografía que se ve en Latinoamérica, el tipo de cosas que están pasando.
una aplicación súper clave el día de hoy es, debido a la ira de Dios, deberíamos tener pavor de participar en cualquier pecado sexual. Los que crees que nadie está viendo, Dios lo está viendo. Colosenses 3, 5 al 6 dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muerto a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y las avaricias, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Entonces nosotros tenemos que inculcarle a nuestro corazón que nosotros tenemos que alinear nuestro pensamiento de ese pecado, de lo que sea, sea sexual, sea no sexual. Decir, ¿sabes qué? Yo necesito, Dios, que tú me ayudes a ver este pecado como tú lo ves. Y en ese momento vamos a darnos cuenta de que por esto Dios puso a su Hijo en esta cruz. Vivimos en santidad. Número 2, entender la ira de Dios nos lleva a tener vidas misionales que viven en agradecimiento. La ira de Dios nos debe animar a vivir vidas en las cuales queremos compartir el Evangelio. Debe encender un amor bíblico por los perdidos, una pasión por el evangelismo. Cuando nosotros vemos, le amamos a esa persona, queremos mostrar la bondad de Dios, pero sabemos que la necesidad más grande que esa persona tiene es que la ira de Dios está en contra de esa persona. Y a menos que acepte a Cristo como su Señor y Salvador y confíe en Él, no le estamos ayudando. Aquí hay personas que somos profesores, que somos misioneros, que ayudamos en diferentes cosas. Por la gracia del Señor vamos a terminar siendo ayudar en una red de misericordia en el cual vamos a ir a dar comida, vamos a terminar ayudando en algunas maneras. Y hay una tentación ahí en el cual tú puedes decir, ¿sabes qué? Es que yo le di comida. ¿Qué pasó con esa comida? Es que ¿sabes qué? Yo le ayudé a este hermano o a esta hermana que estaba en dolor, en enfermedad. Qué bueno, no estoy diciendo que no lo tenemos que hacer. Pero al final su necesidad más importante es estar bien con Dios. Y mientras hacemos eso día a día, le agradecemos y glorificamos a Dios, sabiendo de lo que dice 1 Tesalonicenses 1, porque por Cristo ya estamos libres de la ira venidera. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira. Ya no somos más hijos de ira, sino somos hijos de Dios, adoptados. Romanos 5:10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¡Qué hermoso! Entonces nuestro evangelismo no es porque alguien te dice, ve, tienes que salir a evangelizar. Y si no vas a evangelizar, qué mal. Sino, mi evangelismo es porque, ¿cómo es que Dios salvó a un pecador tan terrible como el Juan Fernando Moncayo? No puedo hacer más que ir a compartir ese evangelio con alguien más. Y eso es una motivación que se va a mantener. Tercer punto, la ira de Dios nos ayuda a tener vidas, escuchen por favor, realmente cristocéntricas. Hay dos abusos de cuando hablamos de vidas cristocéntricas. Es que personas a veces, es verdad, venimos de contextos quizás legalistas, entonces lo que primero hacemos es ir al un lado, o personas que venimos del otro contexto y queremos irnos al otro lado. ¿Cuáles son estos dos lados? La ira de Dios nos permite tener un real entendimiento de la belleza del Evangelio y cómo responder a malentendidos del Evangelio. En el un lado tienes personas que dicen, ¿sabes qué? Yo entiendo que tengo que vivir vidas santas, porque lo que dije el primer punto, porque Dios es bueno, etcétera, etcétera. Y eventualmente empezamos a vivir de tal manera como que mis buenas obras me salvan delante de Dios. Eso es una mentira. Lo que estamos pensando ahí es de que mis obras son lo suficientemente buenas para aplacar la ira de Dios. Es imposible. Dios mandó a su Hijo para que tú no tengas que hacerlo de esa manera. Y lo que tienes que hacer es poner tu fe, arrepentirte y seguirle a Él. Entonces ya no estás solamente controlado porque la iglesia dijo que tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Y esta persona que era líder te dijo esto y te dijo lo otro. Sino diariamente tú dices, ¿sabes qué? Yo soy libre en Cristo y ahora sí vivo en pos de eso. Pero eso no me hace que gane o pierda la salvación. Ahora, el otro lado. Yo creo que en una iglesia joven, esto pasa mucho. Entendemos eso. Entendemos que no es por nuestras obras que nos ganamos la salvación. Pero lo que terminamos diciendo es, entonces yo vivo la vida como quiero. Y Dios es bueno porque su gracia es tan hermosa. Entonces voy a vivir como quiero. ¿Sabes qué? Si es que veo pecado, si no veo pecado, no importa, yo sigo en lo mismo. Nadie me puede juzgar porque solo es entre yo y Dios. Hermano, no entiendes la ira de Dios. No entiendes la ira de Dios. La ira de Dios cayó sobre Jesucristo. El momento que cayó la ira sobre Jesucristo y Jesucristo resucitó de los muertos, Él muestra victoria. Tú no puedes estar atrapado en un pecado.
Vas a seguir creciendo, no estoy diciendo que se va a escapar de una. Pero hijos de Dios quieren crecer en gracia y en santidad. Quieren crecer en gracia y santidad. Una vez estaba comiendo una comida que me encanta, una carne, estaba buenaza. Le corté. Y se veía tan bien, me comí un pedacito, estuvo delicioso, me comí un pedacito, estuvo deliciosa, me comí otro pedacito, ya les veo con hambre, estuvo deliciosa. Voy al último comer, y voy y me meto en la boca, y adentro de la carne, no sé cómo, había una bola de cabello de alguna manera. Y en ese momento, después de que todos los mordiscos estuvieron tan deliciosos, era como ¡bum! Y después, no sé si les ha pasado que tratas de sacarte y se queda así y le sigues sacando. ¿Qué dirías tú ahorita de eso? Guácala. Esta ilustración es porque muchos de nosotros decimos que hemos confiado en Cristo, que es lo único que satisface, es lo único más hermoso, es lo más delicioso en nuestra vida, es lo más bondadoso, es todo eso. Pero llegamos a esa parte del final y cuando sentimos eso, cuando vemos pecado, sea en nuestra propia vida o en la vida de otros, es como que no está bien. Es horrible, ¿no es cierto? Guácala. Esa es la reacción de una persona que entiende la ira de Dios. Estamos creciendo en eso. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú estabas en algo y viste pecado? Y no tenemos tiempo para verlo, pero si tú vas en Juan capítulo 1, Romanos capítulo 1, casi al final, dice las cosas que no solamente practicas, pero dejas que otros practiquen. ¿No te da guácalas? Con la imagen de solamente esta carne, con ese pedacito de pelo que al final no es nada. Nos parece algo terrible. Pero el pecado en nuestra vida es como que, no importa. Dios me va a perdonar. Quizás no entiendes la ira de Dios. Finalmente, la ira de Dios nos lleva a tener vidas de esperanza en un mundo perverso. Finalmente, la ira de Dios está ahí para traer gran consuelo a la gente de este mundo. A ellos que se sienten abusados, que han sufrido injusticias, a las personas que han sido lastimadas, las personas que han sido de alguna u otra manera lastimadas de diferentes formas y maneras. Lo que más nos duele es decir, el malvado salió con la suya. Y la ira de Dios no se acuerda de que no es así. Él va a tener la última palabra. Por favor, acompáñame para terminar a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículos 15 al 20. Dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestra manera de pensar, sino condesciendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y aquí está. Dios ve a los romanos que están en dolor y les dice dos cosas que son totalmente conectadas con la ira de Dios. Lo primero que les dice es, nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Dios les da este llamado a las personas que han sufrido cualquier tipo de dificultad, cualquier tipo de abuso, cualquier tipo de cosa que no fue la mejor. Les está llamando a un mandato de vivir en paz y no buscar venganza. Nuestro corazón lo que quiere es venganza, ¿no es cierto? Ni bien alguien nos lastima y es algo tenaz, decimos, y ahora, ¿cómo le puedo yo también lastimar a esa persona? Y Dios nos dice aquí, si es posible, en cuanto de vosotros depende, estad en paz con todos los hombres. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Pero esa es la primera promesa. Y es la segunda promesa. ¿Por qué puedes hacer eso, hermano? ¡Está loco! Por el siguiente versículo, 19 y 20. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a nuestra palabra, ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, el Dios que es omnipresente, hay personas en este tiempo, ves las noticias y la gran pregunta es que no hay nadie que pueda realmente decir si pasó o no pasó eso terrible. Dios estaba ahí. No pueden saber si es que hay pruebas suficientes. Dios lo sabe todo. En un mundo donde crímenes no son reportados, o si son reportados no hay seguridad de que va a haber justicia, los malvados se salen con la suya y Dios nos da la tranquilidad como sus hijos de decir, nadie se va a salir con la suya. Y lo que le pueden hacer aquí en la cárcel, lo que podemos hacer aquí a nivel humano no es nada comparado con lo que Dios va a hacer para traer justicia.
Una iglesia que entiende esto, mis hermanos, puede dar la bondad y la ira de Dios de una manera que trae esperanza. La ira de Dios me ayuda a vivir en santidad. La ira de Dios me ayuda a celebrar a Cristo y evangelizar a las personas. La ira de Dios me ayuda a entender realmente el evangelio y no caer en ninguno de los dos huecos. La ira de Dios me ayuda cuando yo me siento con una persona enfrente mío que ha pasado en grandes dificultades, de poderle dar una esperanza que el mundo no le puede dar. Padre, gracias por este tiempo en tu palabra. Ayúdanos ahora a poder responder justo antes de que tú vayas y digas esto de la sangre, y después de que digas de que la copa salga de mí. Poco antes de eso, Padre, tú comiste con tus discípulos y nosotros en extensión somos parte de ese grupo. Y lo que dijiste es: recuerden lo que yo hice. Entonces, Padre, ahora que respondemos mediante la Santa Cena, ayúdanos a enfocarnos en ti, ayúdanos a celebrar a Cristo. Gracias porque eres un Dios santo, 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 y un Dios bondadoso. Padre, gracias porque no vas a dejar nada sin recibir su castigo. Y gracias, Padre, porque yo debería recibir ese castigo y no lo voy a recibir si estoy en Cristo Jesús. Padre, el día de hoy, si hay alguien aquí que no ha hecho una confesión de fe bíblica en el cual se han arrepentido y han confiado en ti diariamente, Padre, te pido de que hagas eso en ellos el día de hoy. Gracias por personas aquí de diferentes trasfondos, y gracias por aquellos que estamos tratando de trabajar esa salvación con temor y temblor. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tus propósitos, y ayúdanos a encontrar gran esperanza en ti en momentos de grandes dificultades que quizás estamos atravesando. Te agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.